Ahora la causa urgente, vamos en vivo. Con la cual discutimos día a día a nuestro país, soslayamos algunos consensos que tenemos, que hoy parece natural, pero hace 37 años no era tan natural. Y en las 5 décadas previas al 83 no era para nada natural. Cada vez que algo salía mal, la solución a mano era romper las instituciones políticas. Bueno, eso hoy está fuera de duda y es una buena primera plataforma para empezar a pensar en otros contextos. Indudablemente, como me lo han escuchado decir en otros foros, los resultados económicos del programa actual han sido inferiores a los esperados. En materia de bienestar, si medimos bienestar por las dos variables que más afectan, que más influyen en la vida cotidiana de las familias, el empleo y la inflación, los resultados han sido subóptimos. Voy a hacer un breve repaso de cómo llegamos hasta acá, pero sin hacer juicios de valor y nada más para tener el diagnóstico de cómo podemos seguir hacia adelante. Como han dicho muchos de mis colegas, llegué a la tarde, vi el final de Daniela Albertana y Carlos Melconian y de los colegas diputados recién. Esto ha sido una mezcla de herencia, gestión y algo de mala suerte. Para caracterizar la herencia en un renglón, el triángulo de las Bermudas que decía tenemos que crecer, bajar la inflación y corregir precios relativos al mismo tiempo, los libres de texto dicen eso es difícil y lo comprobamos. 2016, la tensión que hubo entre esa corrección del tipo de cambio que estaba reprimido y que generaba un déficit externo también reprimido porque no se podía importar, viajar, ahorrar. Esa tensión entre corregir los precios relativos y las tarifas que también generaban déficit fiscal, obviamente bajaban el ingreso disponible, atentaban contra el crecimiento, obviamente cuando se corrigen tarifas que tienen inflación reprimida, bueno, el 2016 fue testigo de esos pares de dilemas que había entre esos tres vértices de ese triángulo que fue la herencia. Por supuesto que eso no exime que en el recorrido posterior no se hayan cometido errores en el diseño y en la implementación de políticas. El gradualismo no fue tanto una opción como una imposición de la realidad, si tenemos en cuenta que ya en aquel momento la pobreza orillaba a 1/3 de los argentinos y que teníamos, como destacó recién Luciano, minoría parlamentaria. Y por supuesto que en ese gradualismo, la contracara del ritmo de ese gradualismo es la deuda. Miren, la deuda, a veces cuando en el debate público, ¿dónde está la deuda? La deuda, número más, número menos. La variación de la deuda es el déficit fiscal. Ustedes tomen la deuda de 2015, súmenle la deuda no reconocida, con los holdouts, por ejemplo, y le suman el déficit fiscal, le va a dar exacto. Y ese déficit fiscal, a pesar de que muchas veces se dice que es un esquema de gobierno presidencialista, ese déficit fiscal, como decía recién Luciano, depende de la interacción de un conjunto de instituciones republicanas, pero que finalmente el déficit sale del presupuesto que se vota en el Parlamento. La negociación, el consenso que hay que llegar para votar ese presupuesto, muchas veces desconoce las consecuencias de esa interacción. Lo que seguramente nos hace mal, y es el problema, es cuando empezamos a discutir equilibrios parciales. Los lunes los impuestos, los martes el gasto y los miércoles la deuda. Porque indudablemente que si queremos bajar impuestos, mantener el gasto, y lo más probable es que el miércoles la deuda esté más alta que el domingo. En 2017 habíamos podido superar ese trilema, esos pares de dilemas que había entre crecimiento, inflación y precios relativos. Se empezó a bajar la inflación, empezó a crecer el producto, empezó a bajar la pobreza. A fin de ese año, después de las elecciones de medio término, se hicieron reformas no menores, que soslayamos,
pero sí en la tensión financiera actual. Pero se hizo una reforma tributaria bien ambiciosa, se construyeron instituciones, recién el colega ministro de Economía de Río Negro mencionaba las instituciones fiscales federales que se construyeron, el consenso fiscal, la baja de impuestos nacional y provincial, que fueron producto de las reformas que se hicieron. También el cambio en la fórmula previsional. Esas reformas tuvieron un alto costo político. Y permítanme interpretar que más allá del gobierno, el mundo empezó a interpelar a los argentinos después de ese verano si íbamos a hacer las reformas que teníamos que hacer por las buenas o si iban a ocurrir como siempre, por las malas. Y no casualmente, pero sin dejar de reconocer que el esquema macroeconómico no fue lo suficientemente robusto para enfrentar, atemperar una tormenta externa, la crisis empezó en abril de 2018. Con esa interpelación a la comunidad argentina, no solo al gobierno, de cómo iba a enfrentar el futuro. De abril de 2018 hasta acá estamos enfrentando incertidumbre sobre el futuro. El programa del Fondo Monetario tendió un puente, el acuerdo con el Fondo Monetario tendió un puente para poder suavizar esa trayectoria. ¿Dónde está el dinero de los préstamos del stand-by con el Fondo Monetario? Se pagó deuda. Miren la variación de deuda con privados en ese periodo. Ingresaron 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, bajó 43.000 millones de dólares la deuda en manos del sector privado. Así llegamos a las elecciones primarias. No voy a hacer ningún juicio de valor, obviamente, sobre el resultado, nada más una descripción objetiva de lo que pasó en los mercados en los días posteriores. El riesgo país subió de 800, que ya era alto, 863 a más de 2.000. El tipo de cambio subió como un 25%. Y lo más importante, la renovación de la deuda, que hasta ese momento, en los 7 meses previos, se había hecho, se renovaban 88 pesos de cada 100 que vencían. En las 2 licitaciones posteriores, la renovación fue nada más que de un 5%, 5 pesos de cada 100. Por supuesto que se sembraron dudas sobre los recursos, sobre si alcanzaban los recursos necesarios para atender los compromisos, y allí tomamos medidas antipáticas, incómodas, que no son consistentes para un programa de largo plazo, pero que sí son necesarias para evitar daños mayores en una población que tiene a 1/3 de sus habitantes bajo la línea de pobreza. Capítulo aparte para hablar de un minuto de la deuda. Bien. Argentina tiene que recuperar, este gobierno, el próximo, gane quien gane, tenemos que recuperar crédito voluntario, acceso al crédito voluntario. Crédito y credibilidad son palabras familiares. La deuda actual es más o menos 85% del producto. 85%, 33% es deuda en manos de tenedores privados, de títulos, en manos de tenedores privados, 20% son con organismos internacionales, el restante 30%, a grandes rasgos, es deuda intrasector público. A nuestro juicio no existe un problema de solvencia sobre la Argentina, al fin y al cabo la solvencia es respecto a la capacidad de pago, o sea, respecto a la trayectoria fiscal esperada de un deudor, en este caso Argentina. Sí existe un problema de liquidez, dada la incertidumbre sobre el futuro. Bueno, los tenedores de deuda prefieren cobrar todo cash antes de esperar el vencimiento. Ningún país del mundo puede atender una demanda de esa magnitud, de esa naturaleza, de modo que para también retomar la idea de los consensos, veo que en esta campaña electoral con
con gratificación. Todos somos conscientes de que para recobrar ese crédito y que el próximo gobierno, gane quien gane, pueda desplegar sus políticas sin tener la asfixia financiera de vencimientos de deuda que no se pueden renovar, necesita reencontrarse con el mercado voluntario de deuda, y eso implica una negociación voluntaria y de buena fe con los acreedores, y que las tentaciones a veces de una negociación más agresiva aparece como más atractiva en el corto plazo en términos de ahorro fiscal, pero no tengan dudas que sería mucho más gravosa en términos de largo plazo. Traje aquí algunos gráficos para hablarles del futuro, que no sé cómo se pasan.